A continuación, paso a presentar el trabajo que hemos realizado mi compañero Ángel Tenorio Villalón y yo misma, que pertenecemos al Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y lo hemos titulado Reflexión sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el contexto de la nueva normalidad. Podemos decir que en nuestra vida ha habido un antes y un después, y ese antes y después en la enseñanza, en nuestro modelo de enseñanza, lo ha marcado el mes de marzo del año 2020. Anteriormente, todos teníamos clases presenciales, utilizábamos más o menos las tecnologías dentro de nuestras clases, pero llegó marzo de 2020 y todos nos vimos obligados en 2 días hacernos expertos en una modalidad nueva de enseñanza que no conocíamos o que sí que podríamos conocer, pero que prácticamente nunca la habíamos utilizado, que era la modalidad virtual de enseñanza, con los recursos que teníamos pues en nuestras casas, no podíamos salir de ellas. Esto nos lleva a que debemos reflexionar qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasó en marzo del 2020, los primeros meses de la pandemia que hemos vivido, en lo que respecta a la enseñanza de cada una de nuestras materias, en nuestro caso particular de las matemáticas, y qué sucedió el curso siguiente, al curso 2019-20, el curso 2020-21 también ha estado marcado por la pandemia, no de una forma tan severa como el segundo cuatrimestre, ¿no?, del curso 2019-20, pero sí ha estado marcado por la pandemia. El entorno de enseñanza ha cambiado drásticamente y eso es lo que en este trabajo pues queríamos dar unas pinceladas, unas reflexiones de lo que nos ha pasado y lo que prácticamente ha llegado para quedarse. Entonces, nos planteamos reflexionar sobre diferentes cuestiones, ¿no? ¿Qué modelo de enseñanza nos hemos visto obligados a adoptar por la situación en la que estamos aún? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de esos modelos? ¿Qué recursos materiales necesitaríamos para llevar a cabo de forma satisfactoria y eficiente esos modelos de enseñanza nuevos que hemos adoptado? ¿Qué formación es necesaria? Cuando se habla de formación, siempre nos vamos a referir a formación tanto para el profesorado, para poder realizar su docencia en un entorno virtual o de otro tipo, pero no en un entorno no presencial, podemos decir, y para el estudiante, que muchas veces lo repetiré a lo largo de esta presentación, pero nuestros estudiantes los consideramos nativos digitales, pero cuando trabajamos con ellos diferentes recursos tecnológicos nos damos cuenta que ellos son capaces de dominar ciertos recursos, pero no son los que necesitamos para nuestra asignatura. Entonces esos nativos digitales no son tan nativos digitales para la utilización de ciertos recursos. Y bueno, pues reflexionar un poco sobre todas esas cuestiones nos puede ayudar un poco a ver qué va a ser, ¿no?, en qué contexto vamos a estar, ¿no?, cuando se habla de la nueva normalidad. Bueno, pues en cuanto a las modalidades de enseñanza nos hemos encontrado, podemos decir, 4 diferentes modalidades de enseñanza. La presencial, que en un primer momento fue imposible llevarla a cabo, es la tradicional. Los profesores y los estudiantes están en el aula y se puede interactuar entre ellos. La siguiente modalidad, podríamos llamar, la que vamos a llamar la virtual, es la que nos vimos obligados a tener cuando estábamos en situación de confinamiento. Los estudiantes están conectados de forma online con los profesores, no están en el mismo lugar. Una modalidad de enseñanza híbrida, podemos llamar, que es la de alternancia. Esta modalidad se ha llevado a cabo sobre todo en la enseñanza secundaria, ¿vale? Hay solo un porcentaje de alumnos de modo presencial en el aula, el otro porcentaje de alumnos que faltaría en ese aula no tendrían en ese momento clases, ¿vale?
y pues se van alternando los grupos de estudiantes que tienen clases o no tienen. Y luego estaría el modelo mixto, que es cuando un porcentaje de alumnos está en el aula y el resto está conectado de forma virtual. Entonces hay alumnos que están siguiendo la clase de forma presencial y otro grupo de alumnos que está siguiendo la misma clase de forma virtual. Entonces, todos en muchos foros hemos puesto de manifiesto que la enseñanza tradicional pues tenía sus fortalezas, pero también sus debilidades. Y esas debilidades se han puesto de manifiesto de forma más patente con la situación que hemos vivido. Entonces, además, esas desventajas, esas debilidades de la formación de la enseñanza presencial también se ha puesto de manifiesto cuando se ha utilizado la enseñanza virtual, porque muchas veces lo que hemos, o porque no hemos tenido otro remedio, lo que hemos hecho es un poco traducir nuestras clases presenciales a un formato virtual. Cuando dar clases en un formato de forma virtual necesita un cambio de metodología, cambios de estrategias didácticas y bueno, pues en muchos casos se ha podido hacer porque el profesor en ese momento que impartía esas sesiones estaba formado, pero en la mayoría de los casos no estábamos formados para ello, para dar clases de forma virtual, y entonces pues cada uno ha hecho lo que ha podido y lo que finalmente se hace de forma generalizada es pues trasladar lo que se hacía de forma presencial a un entorno virtual, ¿no? Con el uso de las plataformas de enseñanza virtuales. Se ha traducido lo que hacíamos en el aula a un aula virtual. ¿Cuál, desde nuestro punto de vista, ha sido una de las principales ventajas que hemos sacado de la situación que hemos vivido? Pues nos hemos visto obligados a incorporar en nuestra docencia, a nuestro aula, ya sea presencial o virtual, recursos digitales específicos para cada materia. En matemática era bastante usual el uso de software de geometría dinámica, sobre todo es muy claro para los alumnos explicar con ese software ciertos conceptos, o bien de cálculo simbólico, pero ahora sí que ha tenido que ser de forma generalizada, ¿no? Cuando no teníamos una pizarra, pues por ejemplo uno de los recursos que es muy utilizado es el programa, que además es gratuito, GeoGebra, que puede funcionar como una pizarra. El alumno está viendo cómo diferentes figuras o diferentes ecuaciones van interactuando entre ellas de forma muy gráfica y muy fácil de cambiar, ¿no? en nada. Entonces es un programa fácil de su uso, y al final se ha generalizado un poco pues el uso de estos recursos digitales, ¿no? Lo que se va hablando de digitalización en estos últimos años, que se ha hablado tanto de digitalización en el mundo empresarial, eso ha llegado con la pandemia de forma obligatoria, ha llegado a la docencia, y ahí está, ¿no? Por otra parte, cuando nosotros estamos en el aula, con los estudiantes presentes también en el aula, pues podemos ver ciertas emociones, ciertas actitudes, que no es solo el lenguaje que utilizamos para comunicarnos, ¿no? Es otro tipo de lenguaje, un lenguaje corporal, un lenguaje de emociones. Entonces podemos ver si el estudiante está conectando o no con lo que estamos diciendo, si está comprendiéndolo o no, en mayor o menor medida, pero de forma virtual eso es imposible. Es imposible saber, ¿no?, si los estudiantes están comprendiendo lo que nosotros estamos explicando. Para nosotros, en un entorno virtual, los estudiantes son pues pequeñas fotografías que vemos en nuestra pantalla, y la vemos cuando no tenemos activado pues algún programa o la pizarra. Si en otro caso ni siquiera casi lo vemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se pierde en la modalidad virtual de enseñanza, y eso hace que muchos estudiantes se desconecten, dejen de seguir la asignatura y no podamos ya ni siquiera recuperarlos.
Y por otra parte, a veces el utilizar tecnología hace que los estudiantes también desconecten, bien porque no dominan esas tecnologías o porque no entienden que lo que está utilizando el profesor en ese momento es simplemente un recurso para hacerles comprender ciertos conceptos o procedimientos, y ellos pues a veces se centran más en la herramienta que en lo que se explica, y eso a veces también es un obstáculo en nuestra enseñanza. Otro obstáculo que podemos tener cuando se trata de un entorno virtual de enseñanza es la interacción. Se ha hablado de la interacción, o hemos hablado de la interacción entre el profesor y los estudiantes. Ahora vamos a hablar de la interacción entre ellos, entre iguales. Es difícil el trabajo colaborativo en un entorno virtual. Hay entornos virtuales que ya estaban preparados porque eran específicos de enseñanza, y entornos, o hay alguna plataforma que se ha utilizado para la enseñanza que estaba más bien pensada para el mundo empresarial, y poco a poco se han ido adaptando también a lo que se demandaba desde la docencia de ellas. Entonces, bueno, una de las grandes debilidades es el trabajo colaborativo en un entorno de enseñanza virtual. Es difícil, muchas veces parece que el alumno lo que hace es, si se les dice que hagan un trabajo de forma colaborativa, es un poco partir el trabajo y cada uno hace una parte. Eso no es colaborar, ¿vale? Entonces, para poder hacer uso de ese tipo de herramientas, para poder digitalizar nuestra enseñanza y recibir, no solo dar, sino recibir también una enseñanza virtual, es necesaria una formación, tanto para el profesorado como para el alumnado. Para el profesorado es necesaria la formación porque hay que hacer ver que enseñar en un entorno virtual no es traducir lo que hacíamos en un aula específica a un aula virtual. Eso no es enseñar de forma virtual. Y para el alumnado, pues el intentar que sepan utilizar las herramientas que se demandan en la docencia, ¿no? Utilizar herramientas de aula virtual, utilizar, prácticamente podría decir, incluso el correo electrónico. Hay veces que los alumnos no saben utilizar el correo electrónico más que el mando un mensaje. Eso es un poco más, ¿no? Si quieres pues que también lo vea un alumno tuyo con copia oculta, ni siquiera saben hacerlo. Muchas veces ni siquiera te ponen asunto, la mayoría de las veces, no muchas veces, no te ponen asunto en el mensaje. Pues enseñarle a utilizar de forma eficiente esas herramientas que, aunque a veces parece que las saben, realmente no las domina. Por otra parte, otro gran problema que nos hemos encontrado cuando hemos utilizado la enseñanza virtual ha sido la evaluación. ¿Cómo evaluar en un entorno virtual? Para evaluar en un entorno virtual es necesario tener un modelo de evaluación virtual. Para eso es necesario, obviamente, hacer una gran inversión económica por parte del centro en el que se esté, de la universidad, de las administraciones implicadas en ello, en definitiva, pero aún así, teniendo esa herramienta, vuelve a ser necesaria una formación para el profesorado para poder utilizar esas herramientas. Además, esa inversión es, por una parte, económica, dotar de las herramientas necesarias y eficientes para poder evaluar, y por otra parte también de tiempo, ¿no? Al docente le va a suponer bastante tiempo el poder dominar herramientas que no ha utilizado hasta este momento. Por otra parte, hay una gran inseguridad jurídica cuando se evalúa a distancia. No sabemos si le podemos decir al alumno que puede poner una cámara, que yo puedo ver la habitación del alumno, cosas así, ¿no? Esa seguridad jurídica deberíamos tenerla más segura, ¿no? Saber y aclarada, ¿no? A los docentes. Y por otra parte, no se evalúa lo mismo, es obvio, de forma presencial que a distancia. No se valoran las mismas cosas,
Entonces, la evaluación a distancia se debe centrar más en actividades y procesos. Debe ser continua, formativa, se debe adaptar al alumnado en el que está, pero sin herramientas de evaluación a distancia específicas para ello, es difícil hacer lo que sabemos todos que debemos hacer. Por otra parte, esto ya no podemos decir que la digitalización en la docencia es el futuro, ya es el presente. Yo creo que hemos sido abocados a la utilización de los recursos digitales y han llegado pues para estar aquí. Entonces tenemos que transformar nuestra forma de enseñar, ¿vale? para la nueva, para el nuevo modelo que se nos presenta ahora mismo. Cuando hablamos de recursos digitales, de recursos tecnológicos, hay muchísimos. Es necesario también que el docente elija de forma responsable esos recursos, valore cuáles son los que realmente le ayudan para su docencia, para la enseñanza de su materia o de ciertos conceptos de su materia, y cuáles no. Entonces hay que hacer un uso responsable de los recursos también. Por otra parte, una de las desventajas, y esto sí que también ha venido para quedarse, es que la virtualidad de nuestras asignaturas exige más trabajo por parte del docente, porque en ciertos ámbitos, pero uno de ellos, por ejemplo, es como que es un abierto 24 horas, ¿no? Los alumnos te mandan un correo o participan o te mandan un mensaje a través de un chat en la plataforma virtual o del foro, y ellos exigen una respuesta inmediata, ¿no? Te mandan un correo y a la media hora te mandan otro diciendo, no me ha contestado y le mandé un correo, y tú miras y tú dices, pero si me has mandado un correo hace media hora, ¿no? Es imposible que yo pueda contestar en ese tiempo. Entonces, eso también hay que hacer un uso racional de esas herramientas, ¿no? No es algo que estén ahí, que sean inmediatas, no significa que su uso o sus contestaciones tengan que ser también inmediatas, ¿no? Por otra parte, que sí que lo hemos dicho antes, pero me gustaría subrayarlo, es que la tasa de abandono del alumnado es mayor cuando estamos en un entorno virtual. La desconexión, ¿no? El no poder saber qué está pasando con el alumnado cuando el docente está explicando los conceptos, es difícil, eso, el no saber qué sensaciones hay en el aula, se hace difícil, por no decir imposible, y por tanto no se puede ayudar, no nos podemos dar cuenta de lo que está pasando, no podemos intentar arreglarlo. Entonces, es necesario cambiar nuestras estrategias de enseñanza. Nuestro modelo de enseñanza hay que cambiarlo, no podemos traducirlo, lo que estábamos haciendo en el aula normal al aula virtual. Entonces necesitamos una formación, es necesaria una formación a los docentes para poder utilizar nuevas estrategias didácticas, el saber, cuando he dicho un recurso, utilizar de forma responsable los recursos que tenemos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, pues claro, no podemos supeditar las necesidades didácticas de nuestras asignaturas a los recursos de los que disponemos, que prácticamente es lo que hemos hecho cuando nos vimos abocados a una situación de virtualidad por la situación de pandemia vivida, pero eso fue algo puntual, ya eso ha pasado, esa situación no es la que tenemos ahora, pero sí es cierto que aunque no tengamos esa situación, la virtualidad ha llegado para quedarse. El uso de esos recursos, lo digital ha llegado para quedarse, entonces hay que hacer un buen uso de esa parte que nos hemos encontrado que va a formar parte de nuestra vida como docente. Antes hemos dicho que la evaluación es una de las grandes dificultades con las que nos hemos encontrado.
en un entorno virtual, cuando se evalúa, se quieren medir ciertas cosas, queremos medir lo mismo que medíamos en un entorno presencial y es imposible. En un entorno virtual se miden cosas diferentes. Igual que no se puede trasladar la docencia presencial a un entorno virtual de forma literal, no se puede hacer la evaluación. El intentar hacer la misma evaluación en un entorno virtual que se hacía de forma presencial es difícil y al final lo que se crean son situaciones de estrés porque damos menos tiempo para realizar las preguntas, porque el alumno no ve la siguiente pregunta hasta que no hace una y entonces no sabe cuánto tiempo le tiene que dedicar a una porque no sabe cuál es la que viene, entonces no sabe cuánto tiempo va a necesitar para la siguiente. Entonces se crean situaciones realmente de bastante estrés y eso es lo que hay que paliar, hay que quitar con la utilización de una evaluación en un entorno virtual que sea diferente a la que se hace en un entorno presencial. Por tanto, también es cierto que en estos últimos cursos, en este curso pasado y en este que acaba de empezar, se ha hecho una gran inversión económica en las universidades y en otros centros para estar preparados, ¿no? Para esta docencia, para esta virtualidad que se nos ha venido encima. Pero ese plan, podríamos decir que en cada centro, en las universidades, debería existir un plan digital en el centro, pero que sea consensuado, que no sean los técnicos de informática los que lo llevan a cabo, que se le pregunta al profesorado qué se necesita. Cada asignatura es un mundo. Lo que necesita un profesor que esté explicando derecho tributario no es lo mismo que lo que necesita un profesor que está explicando matemáticas. Pues que se pregunte y que las aulas se adapten a esas necesidades. Es importante crear redes entre docentes para poder compartir los recursos que se utilizan, para poder compartir el saber hacer de unos con los demás. Y tomar la ventaja que nos ha traído esta virtualización de nuestra enseñanza, porque, por ejemplo, con el uso de ciertos recursos, la enseñanza de las matemáticas se hace más dinámica, más atractiva. Vamos a tomar ventaja de ello, ¿no? Hablando de la asignatura que nos compete a nosotros, ¿no? A los profesores que presentamos este trabajo, que es las diferentes asignaturas de matemáticas, pues en carreras de economía, de administración de empresa o de ingeniería informática. Pues aplicar esa ventaja, ese atractivo que presentan los recursos digitales, pues vamos a hacer uso de ellos. Pues casi ya para terminar, decir o volver a decir que esto ya no es el futuro. Este cambio ya no es el futuro. Esto es nuestro presente. Entonces, la formación tecnológica y en el uso de recursos digitales debe ser una realidad, tanto para los docentes como para los estudiantes. Los recursos no son solo un apoyo para entender mejor lo que se está explicando en un aula de matemáticas, son algo más. Son medios de transmisión de conocimiento, pues vamos a utilizarlos. Y la formación es importantísima, como he dicho antes, desde todas las partes, tanto como para el profesorado como para el alumnado. Casi para terminar, como he dicho antes, por no olvidar, nuestros estudiantes que salen de la universidad van a integrarse en el mundo laboral, en el mundo empresarial, en el mundo productivo. En ese mundo se necesita rigor, se necesita capacidad de trabajo en grupo, se necesita capacidad para resolver problemas. Y cuando todas estas cosas, aparte de otras capacidades más, pero por poner un ejemplo, esas tres, todas esas cosas se consiguen pues siendo capaces de modelizar situaciones, siendo capaces de analizar datos y tomar decisiones con esos análisis de datos, teniendo una visión espacial, capacidad de abstracción, y eso es hacer matemáticas. Por tanto, las matemáticas nos preparan para integrarnos en el mundo laboral. Y ya sea
si el entorno es virtual, si el entorno es presencial, hay que enseñar matemáticas. Hay que enseñar y transmitir matemáticas. Hay que enseñar a nuestros alumnos a hacer matemáticas. Y debemos pues aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Volver a insistir que las herramientas digitales y los recursos de los que se disponen, los instrumentos de los que disponemos, no pueden confundirse con la metodología. No son los instrumentos los que deben dirigir la metodología del proceso de enseñanza y aprendizaje. Somos nosotros y esos instrumentos solo nos deben ayudar en ese proceso. Con la nueva normalidad debemos cambiar nuestra metodología de enseñanza, ya que el entorno de aprendizaje está cambiando. A veces es virtual totalmente, a veces no va a ser totalmente virtual, pero sí una gran parte de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje se va a basar en un entorno virtual. Luego tenemos que cambiar esa metodología. La digitalización de nuestra docencia está aquí y hay que aprovecharse de ella. Y porque las tecnologías deben formar parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Muchas gracias y estamos abiertos para cualquier cuestión que puedan plantear. Gracias.